Muy bien, buenas tardes alumnos. Gracias por la invitación a esta charla de verano que todos los años hacen las promociones, me parece. No sé qué promoción es la de ahora, la 2000. ¿Qué promoción es la que organiza? 2011. Okay. Y bien, esto es un curso me parece importante porque estos meses, que son meses a veces de relajo, deben aprovecharse de alguna manera, sobre todo cuando uno ya está entrando a la parte de la clínica, está entrando a la parte de hospital. Es importante ya empezar a focalizarse en lo que es el tratamiento. La siguiente. Como el curso es de terapéutica, vamos a tocar el tratamiento de un grupo de enfermedades. Estas enfermedades, la nomenclatura actual se llaman las espondiloartritis, así a secas. Hasta hace unos pocos años se le decía las espondiloartropatías seronegativas. En realidad es lo mismo, pero la connotación seronegativa tiene una connotación media peyorativa. Pues, ¿no? Porque tú eres seronegativo, parece que se está refiriendo a otra cosa. Entonces, se decía seronegativa porque eran el látex, o sea, el factor reumatoide en este grupo de enfermedades por lo general es negativo. Pero como digo, si seronegativo parece HIV negativo, o sea, por eso se evita ese término. Entonces, ahora se le llaman las espondiloartritis. Espóndilo significa cuerpo, ¿no es cierto? Cuerpo vertebral se refiere a eso. Y artritis, bueno, inflamación articular. Son varias enfermedades en donde hay un compromiso sinovial, es decir, articular. La sinovia es sinónimo de membranas, de cobertura articular. Decir sinovitis es sinónimo de artritis, por ejemplo, porque la articulación tiene una membrana que se llama la membrana sinovial, y cuando hay inflamación de la articulación pues se llama artritis, o decir sinovitis, son más o menos similares. Y también dice ahí compromiso de entésico, es decir, de zonas entesiales. ¿Qué zonas son las entesis? Son donde se une el músculo, el tendón con el hueso. Este grupo de enfermedades tiene predilección por esas zonas, es decir, por una inflamación en las entesis. Y eso te da una clínica muy rica, te da una clínica muy importante, te da una clínica muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en una artritis reumatoide. Son rasgos clínicos muy típicos. ¿Por qué se localiza ahí la lesión entesial? Eso es una cosa que está en investigación. ¿Por qué se localiza el fenómeno autoinmune o autoinflamatorio ahí en esas zonas de entesis? Está en estudio. Hay algunas teorías, pero que no vienen al caso de repente por las características del curso, pero hay teorías en donde, por ejemplo, se dice que en esa zona entesial, es decir, en la unión del tendón con el hueso, ¿no es cierto?, en esa zona donde se une el tendón al hueso, ocurren ciertos, o mejor dicho, esas zonas tienen ciertas características histológicas específicas que no se repiten en ninguna otra zona del cuerpo. Como ustedes comprenderán, existe una transición del tejido tendinoso, muscular tendinoso, que se va transformando hasta llegar al periósteo. Y en esa transición, en esas interfaces, existen ciertos cambios, digamos, en los tejidos que lo hacen susceptible, por así decirlo, de alguna manera, para que se den fenómenos de inflamación a ese nivel. Dentro de esos tejidos destaca un tejido que se llama el tejido fibrocartilaginoso. Es antifibroso y cartilaginoso. Y hay cosas curiosas, por ejemplo, si ustedes analizan bien dónde hay tejido cartilaginoso, o sea, fibrocartílago de ese tipo, hay, por ejemplo, en los talones, en la parte posterior, en las esternoclaviculares, ¿de acuerdo? En la esternoclavicular, por ejemplo, en alguna parte del hombro, en las facetas articulares de las articulaciones interapofisiarias de la columna. Y todas estas tienen una disposición vertical. Ninguna de esas son articulaciones horizontales, no son así. O sea, tiene que ver también la anatomía, entonces, para que el desarrollo de este tipo de... Muchas cuestiones ya de la patogenia. Entonces, esas zonas entésicas son importantes porque dan o marcan a este grupo de enfermedades desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista imagenológico también, ¿no?
Y a veces también afecta algunas articulaciones, o sea, no está exenta estas enfermedades de también inflamar algunas articulaciones, sobre todo las articulaciones periféricas, también centrales, y en una gran mayoría o proporción de estas personas portan el antígeno del complejo de histocompatibilidad llamado el HLA-B27, que en algunas series de pacientes, en algunas series reportadas, sobre todo de series europeas, están por arriba del 90-95% de personas con espondilitis anquilosante, blancos y que tienen el HLA-B27. Es un marcador fuerte. Sin embargo, eso es en espondilitis anquilosante. Como ven ahí, en este grupo de enfermedades de espondiloartritis está la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, ¿no es cierto?, la artritis psoriásica, la oligoartritis indiferencial y el síndrome de Rey. La enfermedad más estudiada, el emblema, digamos, es de la espondilitis anquilosante, en donde el HLA-B27 alcanza su mayor proporción, sobre todo en raza blanca. En nuestra raza no. Nuestro hospital hizo un estudio hace unos años en personas mestizas, más o menos eran como 25 pacientes con espondilitis anquilosante, y le analizamos el HLA-B27, este no llegaba ni al 40%, en raza aria llega a más del 90%. Y de ese 40%, de esos pocos pacientes que tenían esta alteración, se apellidaban Kusianovich, se apellidaban Paganini, qué sé yo, o sea, tenían ascendencia europea, probablemente de ahí trajeron al gen. Entonces, este son un grupo de enfermedades que es las que vamos a abordar, por lo menos algunas de ellas. La siguiente. Con esto no puedo pasar, ¿no? Te tengo que avisar. Con esto no puedo pasar, ¿no? Si hacemos un esquema, para resumir de lo que he estado hablando hace pocos minutos, en una artritis reumatoide, acá está esquematizado una articulación, hueso, cartílago que recubre al hueso, y la membrana sinovial que recubre a la cápsula articular. En una artritis reumatoide, ¿qué ocurre? Inflamación de la membrana sinovial, entonces hay una sinovitis. Y esta sinovitis, esta proliferación de la membrana sinovial, que está en ambos lados, comienza a destruir el hueso, y eso lo llaman el panus, ¿no es cierto? El panus es la proliferación exagerada de la membrana sinovial, y la membrana sinovial se comporta como una neoplasia local, digamos, comienza a destruir, a invadir hueso, y lo erosiona. Por eso una de las características de estas enfermedades son que hay erosiones óseas. ¿Qué pasa en una espondiloartritis? La inflamación básica no se da en la membrana sinovial, sino en la zona de entesis. Una zona de entesis es también, por ejemplo, la unión de la cápsula articular con el hueso. Eso también es entesis, un tejido blando que se une al hueso. O sea, entesis es cápsula articular adherido a hueso, tendón adherido a hueso, un ligamento adherido a hueso, cualquiera de esas cosas. Y el problema, digamos, patológico, fisiopatológico, inicial, disparador, se produce en esa zona de entesis. Y eso lleva también a una erosión. Pero miren que es una erosión que tiene unas características un tanto distintas y que se traducen en diferencias radiológicas. La radiología me puede dar a mí el diagnóstico de una espondiloartritis versus una artritis reumatoide. Secundariamente, esa inflamación puede avanzar a la sinovial y ocurrir una sinovitis secundaria. Por eso que ellos también tienen artritis, también tienen inflamación articular. Pero sabemos que el origen está entonces en la entesis, en una espondiloartropatía, en una artritis reumatoide el origen está en la membrana sinovial, es una sinovitis, y yo pregunto, ¿y dónde se origina una osteoartrosis? ¿En qué tejido? A ver, los delegados son los que estudian más, pero no. ¿Dónde se origina una osteoartrosis? ¿Qué se daña? No necesariamente por inflamación, pero es lo que se daña principalmente. ¿Qué es esto? Esto marrón. Este es el cartílago. En una artrosis el problema se inicia en el cartílago. En la artritis reumatoide, en la membrana sinovial, en la espondiloartritis, en la entesis. La siguiente. Y una de las articulaciones paradigmáticas, es decir, paradigma significa el ejemplo, ¿no? Las que dan la cara por todos, es las sacroiliacas. Esta es una articulación de difícil acceso clínico, o sea, examinar una sacroiliaca probablemente sea muy difícil, de repente no lo podemos hacer siempre bien, pero es una articulación oblicua que va desde adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Tiene una direccionalidad así,
Y esta articulación pues se inflama y da lo que llaman una sacroiliitis, ¿no es cierto? Que también es un hecho muy importante y una característica que marca, digamos, la parte clínica de un paciente con espondiloartritis. Por ejemplo, clínicamente da dolor en glúteo en la parte superior, dolor alternante, intenso, que se puede irradiar por la parte posterior del muslo hasta la parte inferior del muslo, es decir, hasta el hueco popliteo, nunca más abajo. Si el dolor es más abajo ya no es sacroiliitis, probablemente es una ciática o otra cosa. Y radiológicamente se ve, ¿no es cierto?, la unión del sacro con la unión del ilíaco. La siguiente. Pero también tienen otras manifestaciones este tipo de enfermedad. Por ejemplo, balanitis circinada, que ocurre en pacientes, por ejemplo, con artritis reactiva, que está dentro de este grupo, que son asintomáticas, y a veces los varones el médico no se da cuenta porque el varón tiene miedo, no le cuenta, no quiere contarle esa cosa, tiene la conciencia sucia de repente, entonces pensará que es otra cosa, pero en realidad es por eso una lesión circinada que también se ve en este tipo de patologías. La siguiente. Por ejemplo, tenemos también la siguiente. Ven estas lesiones, bueno, no se ve acá la resolución, pero estas lesiones que tienen en la planta y en las palmas son lesiones medias costrosas, pustulares, lesiones llamadas queratodermia plenorrágica, que también se ven en artritis reactiva, son muy típicas, son indoloras, tienes que examinarlo porque te dejan, a veces no salen las manos, salen solamente las plantas, entonces tienes que descubrir a tu paciente y mirarle las plantas. La siguiente. Ahí mira esta gran inflamación del tendón aquiliano y de toda la entesis, es decir, donde se une el tendón de Aquiles al calcáneo, una gran inflamación. Digamos que dentro de todas las entesis que se inflaman, esta es una de las principalmente afectadas y la más demostrativa de todas, ¿no? La entesis del tendón aquiliano en el calcáneo. La siguiente. Acá se ve mejor, mira la inflamación de todo el tendón de Aquiles. Hay tendinitis del tendón de Aquiles y hay entesitis de toda la parte donde se inserta el Aquiles. La siguiente. Esto es también muy demostrativo. Casi ninguna otra patología, ninguna otra enfermedad lo produce. Eso es esto de acá, que llaman la dactilitis. Dactilitis o inflamación de un dedo, que puede ser dedo del pie, dedo de la mano, pueden ser uno, pueden ser varios. También se llama dedo en salchicha. Acá no se ve bien, pero incluso se ha perdido la rugosidad normal, los pliegues normales. La siguiente, en esta se ve mejor. Ustedes ven acá, por ejemplo, que este dedo está cambiado de color por la inflamación. Es una dactilitis, que es muy típico. Usted ve un paciente con dactilitis, tiene una espondiloartritis, es lo más probable. Ahora échatela a buscar cuál de ellas es, pero tiene una espondiloartritis. La siguiente. Y obviamente la psoriasis, ¿no es cierto? La psoriasis es una enfermedad cutánea, inflamatoria, autoinmune o autoinflamatoria de origen desconocido, que es la principal enfermedad, digamos, de consulta más frecuente que hay en la dermatología. Si ustedes van a ser dermatólogos, van a ver que el 2% de la población tiene psoriasis. ¿Pero qué tiene que ver esto con la reumatología, con la espondilititis? Es que el 20% o el 25% de pacientes con psoriasis, o sea, con esa enfermedad cutánea, tiene, en el transcurso de su vida, va a tener artritis, va a desarrollar una artropatía. O sea, de 4, 1 o de 5, 1 es bastante. Y a eso se le llaman entonces las artritis psoriásicas. ¿De acuerdo? Esto es una lesión psoriásica en placas, la llama la psoriasis vulgar, es un eritema y descamación, ¿no es cierto? Hay varios tipos, la psoriasis vulgar, la psoriasis puntata, que son como puntitos, la gutata, que parecen gotitas, en placas, la invertida, la oculta, hay varias. Eso es, digamos, parte clínica de lo que es una psoriasis. La siguiente. Entonces, más o menos haciendo un recuento de toda la parte clínica, algo de la parte genética, la parte, digamos, de fisiopatología, sabemos que estas enfermedades son de origen, digamos, desconocido, pero hay teorías ahora que se están acercando bastante, mucho, se está conociendo mucho la fisiopatología. Entonces, vamos a ver el tratamiento de cada una de ellas. Una artritis reactiva es un evento, ¿no es cierto? La artritis reactiva es un evento inflamatorio, articular, que ocurre en una persona que ha tenido una infección desde 1 hasta 3 semanas antes del evento artrítico. Nada más, no más de 3 semanas, si no ya no tiene relación.
O sea, usted me dice, le pregunta al paciente que se le ha venido con la rodilla hinchada, ¿ha tenido alguna infección? Sí, hace 3 meses, eso ya no tiene nada que ver. Generalmente es 1 semana, 2 semanas, hasta 3 semanas. ¿Y qué eventos infecciosos son los que desencadenan? Principalmente diarreicos, enterocolíticos, ¿de acuerdo? O sea, usted le pregunta, entonces, si ha tenido diarreas, ¿no es cierto? Si ha tenido una infección respiratoria alta, si ha tenido una infección dérmica, en realidad cualquier infección, una infección ginecológica, digamos, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas. La más frecuente es la enteropática. Y si nos le echamos la culpa a un germen, el más frecuente es la Yersinia, o también puede ser más. ¿De acuerdo? Se desencadena la diarrea, pasa 1 semana, 2 semanas, ya no hay diarrea, ya se curó, ya tomó su antibiótico, etcétera, y se desencadena un cuadro de una oligoartritis, es decir, una inflamación de hasta 2 a 4 articulaciones muy dolorosas, que puede acompañarse de fiebre, puede acompañarse de una serie de manifestaciones. Hacen en la noche artritis reactiva, como lo tratamos este paciente. Si hay evidencia de infección en ese momento, se le tiene que dar un antibiótico. Pero si no, no. En la mayoría de pacientes que vienen ya a la consulta, ya no tienen infección. Ya pasó, ya tomó su antibiótico el paciente. Si es que lo ha tomado, o ya se autolimitó el proceso diarreico o cualquier otra infección. Entonces no es necesario antibiótico en la mayoría de casos. Pero si usted lo ve, tiene el paciente todavía indicios, o sea, continúa con diarrea, con moco, con sangre, tiene todavía las amígdalas infectadas, ¿no? Tiene una lesión en la piel, bueno, entonces usted le inicia un antibiótico adecuado. Si no, no. El paciente tiene que hacer reposo porque esto duele demasiado. Al inflamarse la articulación en una artritis reactiva, no solamente se inflama la parte sinovial, sino la parte periarticular, y se inflama todo y es un dolor espantoso. Entonces el paciente tiene que hacer reposo, el paciente no puede movilizarse. Y tiene que usarse una gran cantidad de antiinflamatorios no esteroideos para calmar el dolor y la inflamación. Este es un cuadro que se va a autolimitar, es decir, van a pasar pocas semanas y el cuadro va a desaparecer, como sin tratamiento. Entonces lo que va a hacer es calmarle los síntomas. Y yo sé que la enfermedad va a pasar en el 90 o 95% de los casos. Un grupito pequeño de ellos van a hacer una forma persistente de la enfermedad, es decir, no va a desaparecer y se va a hacer crónico. Y va a migrar ese paciente a hacer una artritis psoriásica, va a migrar a hacer una espondilitis anquilosante. ¿De acuerdo? O sea, va a ser otra enfermedad declarada dentro de este grupo. Pero la mayoría se va el cuadro a autolimitar. Se acepta que puede durar hasta 9 meses este problema, pero la mayoría se resuelve en pocas semanas. Corticoides solamente lo vamos a usar si es necesario cuando la lesión articular, son pocas las articulaciones inflamadas y son muy inflamatorias y no está resultando los antiinflamatorios no esteroideos, cualquier antiinflamatorio no esteroideo, ojo, cualquiera, y a dosis altas, el que usted, ibuprofeno, naproxeno, selecocin, el que quiera, pero a dosis altas, plenas. Y si no funciona esto, la articulación sigue hinchada, se puede instilar dentro de la articulación un poco de corticoides específicos de depósito que se llama la triamcinolona. Esa es la principal, la que se debe usar. Los otros corticoides de depósito no se deben usar porque son muy tóxicos para los tendones y para los huesos. Es muy común recibir pacientes que le han puesto dentro de la articulación dexametasona de depósito, le han puesto dipropan, le han puesto Depo-Provera, qué sé yo, otros corticoides de depósito. Esos le va a desinflamar, pero todos esos son muy tóxicos, van a deteriorar la articulación. Entonces el mejor es la triamcinolona hexacetonida, que es el fármaco de elección. Si tiene muchas articulaciones inflamadas, no puede estar hincando todas. Entonces se puede dar un corto curso de un corticoide de administración sistémica, lo que nosotros llamamos un pulso o mini pulso de metilprednisolona endovenosa, por 3 días, 100 miligramos, y con eso yo puedo parar en seco todo el problema articular. Es raro pasar a fármaco de segunda línea, es decir, tratarlo ya como una enfermedad crónica tipo artritis. Pero como dije, unos pocos pacientes van hacia eso. Y más raro aún llegar a los biológicos. Entonces, en la artritis reactiva nos vamos a quedar con un tratamiento sintomático. Esta artritis reactiva no destruye el hueso, ¿de acuerdo? No causa erosiones.
Entonces, no es necesario darle un fármaco de segunda línea que me pueda frenar el proceso inflamatorio, porque yo sé que se va a autolimitar, no necesito exagerar, en la mayoría de casos. La siguiente. ¿Y qué pasa si ya tratamos, entonces, ya no una titis reactiva? La titis reactiva es una cosa relativamente frecuente, se ve mucho en emergencia. Como son agudos, casi en consultorio no se ve, porque el paciente llega a emergencia, la titis reactiva, lo atienden, qué sé yo, le hacen inflamatorios, le dicen ya, cita tu consultorio en un mes, en 2 meses. Y cuando llega al consultorio ya no tiene nada, ya se autolimitó. Entonces, por eso que se ve poco en consultorio, se ve más en las emergencias. En cambio, las artritis psoriáticas, digamos, ya tienen otro contexto, son enfermedades, ya se sabe que el paciente tiene psoriasis y empieza a hacer una artropatía. Generalmente esta artropatía es crónica, esta si es crónica no se autolimita, es destructiva, va a destruir las articulaciones en forma severa, puede ser hasta mutilante. Entonces yo sí necesito darle un tratamiento más agresivo, crónico, con drogas que puedan modificar el curso natural de la enfermedad. A eso se llaman drogas modificadores del curso de enfermedad, drogas de acción lenta, ahí tiene varios nombres. Entonces, los principios para tratar esta artritis psoriásica son más o menos los mismos que los que ocurren en la artritis reumatoidea, que es otra enfermedad que no se asocia, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con la psoriasis, es una enfermedad reumática pura, en donde hay una destrucción articular. Entonces aquí, estos principios de tratar la artritis psoriásica es más o menos igual que la artritis reumatoide, que no es tema de hoy, pero es más o menos lo mismo. Es decir, tiene que haber una terapia agresiva, temprana, lo más antes posible, ¿no es cierto? Y con fármacos de segunda línea. Tengo que ir con fármacos de segunda línea. Es decir, tengo que empezarle metotrexate, sulfasalazina, acitetrina, en forma pronta. Ahora, en medicina, en reumatología y en muchos casos en medicina, venimos usando, digamos, muchos medicamentos, mucho tiempo, pero que su inicio, en su uso, que se dieron hace 30 años probablemente, no tenían mayor sustento. No había evidencia, simplemente se empezó a usar y se empezó a usar, pues, y ya todos dieron la cola y se siguen usando. Y cuando tú quieres revisar la evidencia, por ejemplo, de metotrexate en artritis psoriásica, vas a encontrar que es casi nula, pero todo el mundo la usa. Entonces en medicina, en reumatología ha pasado eso, que hay muchas cosas que uno usa, pero que en realidad ni siquiera están aprobados para su uso. Por ejemplo, yo les pongo el ejemplo de otra aparte, al margen de esto, haciendo un paréntesis, ¿no? Ustedes saben qué es el lupus, ¿no es cierto? El lupus eritematoso sistémico. Y una de las formas de tratar el lupus eritematoso sistémico es con ciclofosfamida, que es un citotóxico que se pone a la vena para frenar el daño renal. Ya, la ciclofosfamida que se viene usando desde el año 60, 70, hasta ahora en lupus, no ha sido aprobada, por ejemplo, hasta ahora para tratar el lupus, la nefritis lúpica, por la FDA. Nunca la aprobó hasta ahora. Pero todos la usamos. Y sabemos que va bien, pero no está aprobado. Una cosa es la práctica real, otra cosa son las aprobaciones. En este caso sucede más o menos lo mismo. Sulfasalazina, metotrexate, probablemente tengan muy poca o escasa o nula evidencia de que pueda frenar, pueda mejorar el pronóstico articular de todas estas personas que sufren artritis psoriática, pero las venimos usando. Pero estas enfermedades afectan a las articulaciones periféricas, están las entesis, así como hemos dicho, pero también afectan al eje axial, es decir, a la columna, ¿no es cierto?, causando los sindemófitos, los puentes óseos, la inflamación espondilítica, la sacroiliitis, es decir, articulaciones del eje axial, columna y sacroiliacas, y articulaciones periféricas, todas las demás, muñecas, manos, pies, rodillas, caderas, hombros, etc. Lo que les puedo decir es de que estos fármacos de segunda línea, cualquiera, todos, acá he puesto 3, pero hay más, toditos, cuando el compromiso es axial, es decir, columna y sacroiliacas, no funcionan. No tienen ningún tipo de indicación cuando el paciente tiene un problema axial. No le va a hacer nada. Entonces, para eso está este otro grupo, que se llaman los biológicos. Medicamentos biológicos o terapia biológica, viene el nombre porque son medicamentos que son extraídos de tejidos o células vivas.
¿de acuerdo? O sea, son proteínas que pueden ser hechas mezclando proteínas de animal con la del humano, puede ser totalmente humana, puede ser con parte humana y parte artificial, etcétera. Pero en buena cuenta tiene una partecita que viene de un organismo vivo. Por eso se llama terapia biológica. Aparece más o menos del año 98-99 hasta la fecha. El tema era, Feiren, ¿y cómo tratábamos a estos pacientes que tenían compromiso de la columna o compromiso de las sacroiliacas antes de esa fecha? No podíamos hacer nada. Le dábamos lo que teníamos y no había biológico. Ahora sí hay esta posibilidad. Entonces tenemos un poco más de herramientas para tratar. La siguiente. Entonces, en lo que le he mostrado es una secuencia, ¿no es cierto?, de cómo se debe abarcar eso. Entonces, el tratamiento farmacológico, empezamos en una artritis psoriática, si es que tiene compromiso periférico, solamente, ¿no es cierto?, articulaciones periféricas, con fármaco modificador de enfermedad, tipo methotrexat, a dosis igual que en artritis reumatoide, 10 a 15, hasta 20 miligramos vía oral semanal. Sulfasalacina, 2 a 3 gramos diarios. Y paro de contar porque no hay muchas opciones. Y si no, pasamos a la terapia biológica. Ojo, la terapia biológica aprobada en todas las espondiloartritis solamente son los anti-TNF-alfa, o sea, son los antifactor necrosis tumoral alfa. Hay más terapia biológica, hay interleuquina 17, hay anticélula B, hay moléculas de adhesión. Esas no se usan en terapia, en las espondiloartritis. Solamente los anti-TNF-alfa. Puede ser una pregunta en el examen, ¿no? ¿Qué biológico no se usa en artritis psoriática? Te ponen certolizumab, infliximab, abatacept, etanercept. ¿Cuál es? Entonces tú tienes que saber cuál no es anti-TNF y ese no es porque no se usa. ¿De acuerdo? Por lo menos en este momento. Probablemente con el tiempo se puedan aprobar, pero ahorita no. Y bueno, hay pacientes que tienen que llegar a sacar la membrana sinovial porque está tan inflamada, tan agresiva que no se puede hacer nada. Hay que destruir, se ha destruido la articulación y hay que ponerle una prótesis. Y la rehabilitación, los ejercicios y todas esas cosas son importantes para mantener a un paciente sin dolor, sobre todo, ¿no es cierto? La siguiente. Y llegamos de repente a la enfermedad más emblemática en este curso, ¿no es cierto? Es la enfermedad que más se ha estudiado, que es la espondilitis anquilosante, dentro de este grupo de enfermedades llamadas espondiloartritis. El tratamiento de todas estas enfermedades se parece, pues no son iguales, se parece. Acá vemos que la terapia física es muy importante. Mira, aquí dice acá anquilosante. La inmovilidad es su enemigo de este paciente. El paciente está en movimiento, el paciente tiene que hacer terapia física constantemente, tiene que hacer natación, estiramiento, porque no se va a anquilosar, se va a empeorar la anquilosis, el proceso. El fármaco de elección inicial es un antiinflamatorio. No es modificador de enfermedad, es un antiinflamatorio. Y es un antiinflamatorio igual que la artritis reactiva, cualquiera, y a dosis altas. ¿De acuerdo? A dosis altas. Entre los más usados acá está la indomethacina y el naproxeno. Son cómodos, son baratos y tienen un amplio margen de dosis. Por ejemplo, indomethacina se da desde 25 miligramos hasta 150 miligramos día. O sea, tienes para jugar ahí, ¿no? Repartido en tres partes. El naproxeno va desde 275 hasta 1100. O sea que tienes un amplio, empiezas con dosis bajas y puedes aumentar. O al revés, empiezas con dosis altas, esa es la tendencia, ¿no? Máxima dosis, protección gástrica, ¿no es cierto? Como omeprazol, y de ahí comienzas, una vez que se mejora, comienzas a bajar la dosis. Puede ser cualquier otro, pero digamos dentro de los que te permiten eso es esto. Antes también, hasta ahora, se puede usar uno que ustedes han escuchado, se llama piroxicam. El problema del piroxicam era que la dosis efectiva es 20 miligramos día, nada más. 10 miligramos no le hace nada, 20 es la dosis adecuada, con 40 miligramos ya no, porque hay problemas de toxicidad. Pero ¿qué pasaba? Como la dosis es 1 al día, en el seguro teníamos eso harto. Pero ¿qué pasaba? Comenzaron a hacer un estudio
en emergencia que todos los pacientes que llegaban con hemorragia digestiva venían porque habían tomado antiinflamatorio. ¿Y qué antiinflamatorio estaban tomando? Piroxicam. ¿Y cómo lo estaban tomando? Bueno, se metía una pepita, no le pasaba el dolor, se metía otra pepita, no le pasaba el dolor, se metía otra pepita de paciente. Entonces, 60 miligramos de piroxicam, entonces se les reventaba el estómago, ¿no es cierto? Y hacían hemorragia digestiva, por eso salió el petitorio, muy peligroso ese tipo de dosificación. Ya no está, probablemente esté en el mercado, pero no está en el petitorio de salud ya. Entonces, muchos pacientes, solamente usando antiinflamatorios de dosis altas lo vas a mejorar. Con un buen régimen de terapia física y antiinflamatorio y se acabó. Lo mejoras, sea la afección de la columna o sea la afección de articulaciones periféricas. No necesitas otra cosa. Pero ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa si no responde? Sigue la inflamación, sigue la artritis, sigue el dolor, siguen los síntomas, la velocidad de sedimentación, la PCR, todos los restantes de fase aguda que están elevados y todas estas enfermedades siguen elevadas. Entonces tienes que pasar a una de segunda línea. Son los mismos, metrotexates, sulfasalacina, básicamente esos dos primeros, lo otro es ciclosporina, que en algunos casos se da. Pero, ¿qué pasa si ha fracasado en la parte inicial los antiinflamatorios y el paciente tiene sacroiliitis y tiene espondilitis? ¿A qué segunda línea paso? ¿A estos de acá o al biológico? Tengo que pasar, igual que la titis psoriática, a terapia biológica, porque ya no le va a hacer nada la sulfasalacina y el metrotexato. Pero ¿qué pasa si este paciente le queda compromiso periférico nada más? Las muñecas hinchadas, las rodillas, por ahí. No tiene componente espondilítico, o sea, de la columna, ni tampoco sacroiliítico. Sí puedo intentar a este paciente darle sulfasalacina y metrotexato, pero eso lo puedo mejorar. ¿Por qué tengo que hacer lo posible en usar sulfasalacina y metrotexato en esos casos? Porque es más barato. Tratamiento con metrotexato al mes te sale más o menos 25 soles. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale la terapia biológica al mes? 5.000. Entonces, tengo que agotar que efectivamente estos no sean efectivos. Si no, voy a hacer gastar 5.000 soles a quien lo pague, ¿no? O el paciente, o el seguro, o el CIS, o el seguro privado, quien sea, porque es donde es gratis. O sea, gratis lo recibe el paciente, depende del seguro, pero alguien lo ha comprado. Entonces yo tengo que agotar, digamos, la medicación habitual. Ya si esta no responde, paso a la terapia biológica. Y otra vez con un anti-TNF-alfa, que son los únicos aprobados. ¿Ustedes creen por qué creen de dónde salen las guías de tratamiento de las enfermedades? Salen precisamente por un tema de costo. También se mete a este asunto un tema de lo que es medicina basada en evidencia, ¿no es cierto? ¿Qué datos hay? ¿Qué base hay para dar un tal o cual medicación? Pero también tiene que ver una parte de costos. A cualquiera no le puede dar de frente a gastar 5.000, 6.000 soles mensuales, o sea, tienes que pensarlo, ¿no es cierto? Casos extremos se llega a la radioterapia, la cirugía, pero esto prácticamente no se usa ya. La siguiente. Entonces, cuando yo estaba hablando de fármacos modificadores de curso de enfermedad, estamos refiriendo a medicamentos que pueden alterar el curso de la enfermedad y hacer que el paciente, digamos, no llegue a la invalidez después de cierto tiempo. Este mismo concepto que llaman modificador de enfermedad, que nacen cuando se trata la artritis reumatoidea, ¿de acuerdo? Ahí nacen. Pero como son los mismos medicamentos, digamos que ese mismo concepto se puede aplicar a estas espondiloartritis. Aparentemente no, esto no se ha definido. Probablemente tú lo único que logres es mejorar un poquito la calidad de vida un tiempo y después el paciente llega al deterioro funcional. O sea, la evidencia del uso de estos modificadores de enfermedad tipo metrotexato, sulfasalacina en espondiloartritis probablemente no sea tanta como sí existe la evidencia en artritis reumatoide, por ejemplo, en donde sí puedes retardar la invalidez o el daño articular permanente. Pero en este tipo de enfermedades no. O sea, cómo la estadística, cómo la base de datos nos va empujando a que una de las pocas opciones que hay para tratar esta enfermedad son la terapia biológica, lamentablemente. Te dirán, ¿qué hacíamos antes? Ahí está, pues están todos los pacientes discapacitados, fallecidos, ¿no? De hace 30, 40 años, ¿no? Recién.
Ahora, el tema también es cómo lo monitorizo. Por ejemplo, doy un antiinflamatorio. Empezamos hoy día el tratamiento. 100 miligramos de indometacina, la siguiente semana el paciente no ha mejorado casi nada, 150 miligramos de indometacina. ¿Hasta cuándo espero? ¿No es cierto? ¿Hasta cuándo espero del fracaso? Dice que si fracasas a un antiinflamatorio, después de unas 4 a 6 semanas, ¿ya?, de uso, antes de eso todavía no sabes si es que va a fracasar o no. Y si ha fracasado a las 4 o 6 semanas, pasas a otro antiinflamatorio. Y si vuelve a fracasar igual, entonces ya tienes que pensar en terapia. Estamos hablando de 3 meses a 4 meses de tratamiento con medicamentos antiinflamatorios para ver su eficacia. Si no, tienes que pasar ya a otro nivel de tratamiento. Entonces, es difícil monitorizar a estos pacientes, por ejemplo, desde el punto de vista radiológico, porque los cambios son muy lentos. No vas a pasar 10 años monitorizando al paciente. Sin embargo, esto que ven acá, la última frase, la resonancia magnética es una alternativa muy eficaz, muy demostrativa de lo que está ocurriendo internamente. Antes, con la radiología, las placas que les señalaba hace un rato, prácticamente me iba a pasar toda mi vida y no iba a poder evaluar un paciente de repente. En cambio, con la resonancia magnética sí. La resonancia magnética es algo que ha ayudado también, junto con la terapia biológica, a enfrentar y tratar de mejorar el pronóstico de estos pacientes. Es un examen un poco más caro, es un examen que no está al alcance de todos, pero hay, cada vez yo diría que se están haciendo más baratos, pero que nos da muchísima información para saber si es que yo lo que estoy haciendo está bien o no está bien. Detecta cambios muy tempranos. Es más, la radiología no hay nada y ahí ya se ve. Entonces yo puedo tomar, digamos, decisiones terapéuticas más audaces de repente que si no la tuviera. Y la resonancia magnética es algo que uno debe aprender a ver. Cuando yo era estudiante de medicina hace unos años acá, no me enseñaron resonancia magnética porque no había. Esto ha venido cuando yo estaba haciendo la residencia. He tenido que aprender a ver la resonancia. A mí ningún tío que me aprende la resonancia, yo leo el informe. Yo he aprendido a ver. Y la mayoría de reumatólogos hemos aprendido a ver. Y eso es algo que tienen que ustedes aprender a ver. Yo no sé si ahora le enseñan en la parte básica o clínica resonancia magnética, pero es algo que uno tiene que aprender. En la especialidad que te metas, sea neurología, reumatología, medicina interna, tienes que aprender a ver resonancia. Cuáles son las secuencias, cómo son los hallazgos, cómo se debe comparar. La siguiente. Entonces, los antiinflamatorios son primera línea de tratamiento en la espondilita anquilosante. ¿De acuerdo? No vas a empezar con una terapia biológica de frente. Mejoran el dolor en una proporción grande de pacientes. Mejoran la rigidez, pero no controlan la actividad de la enfermedad ni la modifican. Pero acá les doy un dato, y esto es ultimito. ¿Qué dice acá? Que no controlan la actividad de la enfermedad ni modifican el curso de la enfermedad. Falso. Parece, en los últimos reportes, digamos, de grandes grupos de pacientes en poblaciones que han tenido un seguimiento muy largo de pacientes con espondilitis anquilosante, parece que los antiinflamatorios no esteroideos usados a dosis altas en forma crónica ha podido, digamos, disminuir la chance de que el paciente llegue a un deterioro físico o un deterioro funcional mayor. Es decir, ha modificado el curso de la enfermedad. Aparentemente eso ocurre. Si es que, digamos, ha sido utilizado en forma constante a dosis altas. Claro, por ahí el precio que hay que pagar es, ¿y cuántos de ellos tuvieron hemorragia digestiva? ¿Cuántos se murieron con hemorragia digestiva? ¿Cuántos tuvieron úlcera? ¿No es cierto? ¿Cuántos desarrollaron hipertensión? ¿Cuántos desarrollaron insuficiencia renal por nefritis intersticial? Habría que ver esos datos. A ver si es que amerita correrse ese riesgo, ¿no es cierto? Pero la evidencia que se muestra acá, hasta este año después varió. Entonces parece que los antiinflamatorios pueden tener algún tipo de influencia en el curso de la enfermedad. Entonces, pero hay que evaluarlo con sus efectos tóxicos, ¿no es cierto? La siguiente. Y el papel de los drogas modificadoras del curso de enfermedad, como dije, no han demostrado eficacia en el componente axial. Cuando digo axial es columna y sacroiliacs, es de la espondilitis, de las espondiloartritis.
hay que presentan efectos secundarios importantes, ¿no es cierto? Metotrexato, sulfasalazina. Si yo sé que no le va a hacer mucho y encima le voy a dar, los pacientes pueden ponerse en riesgo por toxicidad y digamos tomando un riesgo muy grande y de repente sin esperar ningún beneficio. Y sobre todo su eficacia es más limitada en enfermedades que son más crónicas. A veces viene un paciente que nunca recibió nada, hace 8 años está enfermo y ya está todo anquilosado, inflamado, yo no puedo hacer nada. Y darle eso no me va a mejorar su pronóstico. Paciente. Los corticoides, igual que en la artritis reactiva, igual que en la artritis psoriásica, se pueden usar dentro de la articulación o alrededor de la articulación. Se puede usar en las acroiliacas, por ejemplo. Cuando hay mucha inflamación, entonces yo puedo instilar algo de corticoide cerca de la articulación y puedo tener una mejoría rápida. Eso es muy bueno para el paciente. Algunas veces damos pulso de metilprednisolona, que es una gran dosis, ¿no es cierto?, de un corticoide, en este caso metilprednisolona, que se le pone en un corto periodo, ¿no?, a la vena. Los efectos de los corticoides a esas dosis, la farmacología de los corticoides de esas dosis es diferente a los corticoides dados por vía oral en dosis bajas. Incluso hasta parece que son menos tóxicos que la vía oral. Y los efectos antiinflamatorios son distintos. Pero sin embargo no ha demostrado tampoco que cambie el curso de la enfermedad. Probablemente estos pacientes simplemente sea para mejorarles el dolor, la calidad de vida, pero de ahí a que disminuya la anquilosis, probablemente eso no ocurre. Así es. Entonces, la terapia biológica, tenemos el infliximab, que es el medicamento, el primero, el más antiguo de todos los biológicos que sale, que es un anticuerpo quimérico, tiene una parte de ratón y una parte de humano, por eso le llaman quimérico. Y hay diferentes esquemas de inducción de tratamiento. Este es endovenoso, a esa dosis que se especifican ahí. O sea, tiene que ver con el peso, tiene que ver también con la enfermedad. Y está indicado en artritis psoriática, en el condrite anquilosante, y está indicado también en artritis reumatoide, por ejemplo. Pero es un anti-TNF, la siguiente. Después tenemos también el etanercept, tiene varios estudios. Esto es una molécula de fusión, es decir, tiene una parte que es una inmunoglobulina, pero tiene otra parte que es algo artificial, una proteína artificial, ¿ya? Por eso se llama molécula de fusión. Tiene varios estudios que también dicen que es efectivo en el tratamiento de las espondiloartritis, calmando el dolor, la inflamación de las articulaciones periféricas y también de las articulaciones del cuerpo vertebral y de las acroiliacas, la siguiente. Entonces, estos anti-TNF tienen un gran perfil de respuesta. La mayoría de pacientes responden. También hay tasa de fracaso, 15 a 30% responden, que no va a funcionar. Si no funciona uno, tienes que pasar a otro, del mismo grupo. Pero, digamos que las tasas de respuesta son comparables entre todos ellos. Independientemente del de que use, probablemente el paciente va a responder. Y generalmente la mejoría es rápida. Desde la segunda semana para adelante ya tienes una mejoría ostensible. El paciente te lo va a agradecer toda tu vida, porque probablemente si nunca ha usado eso, su vida ha sido un martirio con el dolor, ¿no? No todos los pacientes responden, como dije, algunos pacientes no responden. Es como que le pongas agua, igualito, la siempre. No inducen tolerancia inmunológica, es más, algunos pacientes tienen, por ejemplo, al inicio tienen buen efecto y después de un tiempo van perdiendo efecto. ¿Por qué? Como son proteínas, se forman anticuerpos contra las proteínas y el organismo después comienza a formar anticuerpos contra la terapia biológica y lo bloquean, ¿no? Salen anticuerpos bloqueadores, bloquean al medicamento y no hace efecto, comienza a perder. Por eso dice, todos los pacientes también pueden tener requilla al descontinuar, no curan. Eso que quede bien claro, el paciente no le vas a decir que lo va a curar, porque no lo cura. Si usted le suspende la medicación, lo más probable es que después de un tiempo la enfermedad recurra. Pero si lo reinicia, lo más probable es que otra vez haga efecto y lo controle. La siguiente. Entonces, el tratamiento, para terminar, el tratamiento con drogas biológicas en el espondiloartritis es con anti-TNF-alfa, ¿de acuerdo? No, los otros biológicos no se usan acá, que son infliximab, etanercept, adalimumab y uno que se llama certolizumab.
Le pongo un asterisco porque está aprobado solamente para artritis psoriásica, pero no para psoriasis. En cambio, estos tres de arriba, infliximab, etanercept y adalimumab, está aprobado, por ejemplo, para la espondilocardititis y también para la psoriasis, que no tiene nada que ver con artritis en algún momento. O sea, tiene psoriasis solamente que no responde al tratamiento para la psoriasis, pueden mejorar con este tipo de medicación. Bueno, creo que ahí acabó.